¿Alguna vez viste a un hombre ser consumido por el fuego hasta quedar reducido a huesos? Para quien esté leyendo esto, ruego que jamás le toque presenciar los horrores de la guerra que me tocó sufrir. Mi mente le sigue dando vueltas al asunto. Es algo increíble, y de forma algo morbosa, fascinante, observar un cuerpo humano, con su carne, tendones y grasa, quedar reducido a algo similar al lodo para luego, tras una enorme llamarada, quedar solo sus huesos como testimonio de que esa persona vivió, amó, sufrió, lloró y gozó. Pobre bastardo, su rostro de agonía, y la forma en la cual sus ojos reventaron dentro de sus cuencas, me acosa en mis pesadillas, y creo que lo hará por el tiempo que me quede de vida. Para quien lea esto, mi nombre no importa, al fin y al cabo, en la guerra todos somos piezas anónimas de un juego mucho más grande e importante que nuestros sueños y ambiciones. Pueden pensar en mí como una desafortunada pieza del montón. Luego de que la pistola de agua de un Swampert enemigo destrozara parte de mi rodilla, se me consideró incapacitado para el campo de batalla, y con mi fusil y pokebola en mano, fui sentenciado a pasar mis días como guardia de seguridad de un refugio para los niños y ancianos de la región de Kanto. Víctimas colaterales de la maldad y agresividad que rodea a nuestro mundo. Si bien no les daré mi nombre, sí puedo decirles que el mote de aquel refugio era Esperanza, algo irónico considerando los eventos que tomaron lugar allí. Aún siento en mi oído, el eco de agonía de un croconau herido del ala de primeros auxilios. Fue durante mi primera noche como guardia. El pobre desgraciado no solo había perdido a su entrenador, sino que además había sido electrocutado hasta freírse todos sus órganos internos. 2 o 3 horas después, la enfermera Shoi del refugio decidió que lo mejor era sacrificarlo. No solo para ahorrarle dolor sino también para no malgastar suministros médicos. 2 días después, y aún dentro de mi primera semana en el refugio, tuve que arrastrarme por medio de mi silla de ruedas para detener una discusión a los golpes entre varios soldados. El origen de su pelea, fue el mismo que dio origen a esta guerra. Liberacionismo versus adiestramiento. Los liberacionistas creían que los Pokémon merecían ser libres, e incluso las ramas más extremas exigían que ellos permanecieran alejados de los humanos. Mientras quienes seguían la corriente del adiestramiento, creían en la unión entre humanos y Pokémon, no solamente para empleos tales como la construcción o la enfermería, sino también como mascotas o con fines de entrenamiento y competencia. Ambas corrientes habían nacido en la región de Hoenn, aunque sus discusiones, primero pacíficas y luego revueltas violentas, se expandieron por el resto de regiones. En lo personal, y aunque evitaba dar mi opinión, me encontraba a favor de la rama liberacionista. En el fondo idealizaba un mundo perfecto donde se diera fin a cómo los Pokémon eran utilizados por entrenadores como simple herramientas para hacerse con premios millonarios o disfrutar de las mieles de la fama y el éxito. Pero mi entusiasmo ideal por esta corriente social, rápidamente se borró cuando los pueblos y ciudades comenzaron a ser decorados por los cuerpos sin vida de humanos y Pokémon combatientes. ¿Qué valor tenía pensar en un mundo ideal para los Pokémon cuando mis amigos de la infancia morían entre mis brazos? Más allá de mis viejos amigos de escuela y universidad, la primera muerte que más hondo caló en mí, fue la de mi Raichu, al cual había adoptado de un refugio cuando era un asustadizo Pichu abandonado por su entrenador. Seguramente crean que soy un hipócrita ya que me considero un liberacionista, pero tenía un Pokémon de mascota, ¿pero acaso no todos somos unos hipócritas en el fondo? Raichu murió a manos de un Arbok enemigo, el cual lo envolvió con su cola para acto seguido arrancarle la cabeza de un mordisco. Lo más impactante para mí no fue la muerte de mi amado Pokémon, sino el rostro de disgusto y desesperanza en aquel Arbok, también arrastrado a una guerra sin sentido. Aunque yo sentía misericordia por aquel Pokémon, e incluso por su entrenador, mi Arcanine, entregado cuando me alisté al ejército, lo pulverizó de un lanzallamas junto a su entrenador sin mostrar un ápice de piedad.
Siendo honesto, no creo que la vida en el refugio sea mucho mejor, o segura, que en las trincheras de tierra firme. En poco menos de 3 semanas de mi nueva labor de guardia, el alimento comenzó a escasear mientras que la paranoia y el pánico no hacían más que crecer. El resto de refugiados, incluyendo a mis colegas en armas, creía que habíamos sido abandonados a nuestra suerte, o que el bando enemigo había ganado la guerra. No podía culparlos, al fin y al cabo, yo pensaba lo mismo que ellos. Uno de los tantos ancianos del sitio, exigió salir del refugio. Bajo circunstancias normales, me habría sentido aliviado de permitirle irse, ya que era una boca menos que alimentar, pero en el estado decadente en que el hombre se encontraba, y sin saber qué ocurría allí afuera, dejarlo en libertad era un arma de doble filo y podía significar que el anciano revelara nuestra posición al enemigo. Era algo que Arcanine y yo no podíamos permitir. El hombre comenzó a ponerse violento, amenazando a otros refugiados, robándole sus suministros e incluso haciendo sus necesidades frente a todos ellos. Todo esto con la esperanza de que lo arrojáramos allí afuera. Para su desgracia, Arcanine lo había marcado como una amenaza, y como mencioné al inicio de mi carta, aún tengo pesadillas con su rostro consumiéndose por medio del fuego. La muerte del anciano trajo una paz temporal al refugio, pero al mismo tiempo, incrementó el miedo y odio de ellos hacia Arcanine y mi persona. Por cada uno de ellos que intentaba huir, Arcanine se encargaba de evaporarlos sin piedad alguna. Como era de esperarse, el alimento y el agua se terminaron, y el canibalismo se convirtió en la nueva opción para el grupo de refugiados. Esto me obligó a desempolvar mi rifle reglamentario, cuando la enfermera Shoei no pudo hacer nada por aquel pequeño al cual habían acorralado para amputar y devorar sus piernas. Al dispararle en la cabeza, para dar fin a su sufrimiento, un escalofrío recorrió mi cuerpo, puesto que aquel chico, de no más de 2 o 3 años, era de la misma edad que mi hijo. Aquello disgustó por completo a Arcanine, quien, en un ardid de furia, acabó con cada uno de los refugiados, sin importarle si eran culpables o inocentes. Aquel evento no me dejó otra opción más que volver a usar mi rifle. En la soledad del refugio, suelo pensar en las tardes de verano junto a Pichu y mi padre. Mi madre había muerto dándome a luz y solo en esos calurosos días tenía contacto con mi padre, ya que se pasaba el resto del año enfocado en sus investigaciones. Mi yo del pasado jamás creería que iba a morir pocas décadas después, sin energías para moverse y atrapado en un refugio llamado Esperanza. «Ven», les dije que ese nombre era algo irónico. La guerra continúa estallando encima de mi cabeza y no creo que termine pronto. Me pregunto cuántas otras víctimas de la guerra se encuentran frente a un destino similar al mío. Solo espero que mi esposa y mi hijo se encuentren bien, y si el mundo sobrevive para un nuevo día, espero que mi pequeño rojo entienda que los Pokémon merecen vivir en paz y no ser utilizados como herramientas de combate.